¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero ya, ¿qué estás haciendo por él? Ahora se escucha muy suave. Bueno, ¿tú sí me escuchas bien? Hola, Steph. Ahí. Ah, ahora sí nos estamos escuchando. Mm, A ver, con este. A ver, ¿cómo estás, hermano? Un gran saludo, un abrazo. ¿Qué tal? Quisiera, bueno, en primer lugar, conocer un poco cuáles son tus necesidades específicas en este momento. Sabes que hay muchos tipos de alumnos, digamos, en el nivel en el que pueden estar. Hay personas que ya tienen algo de experiencia en electrónica, hay personas que no tienen nada de idea, hay personas que quieren aprender un poco más lo que es la teoría, los fundamentos, hay personas que quieren ir más directo al grano a reparar. Entonces, bueno, en este orden de ideas para ver qué se acercaba más a tus objetivos durante este lapso que vamos a estar viendo. Y la verdad que estoy queriendo enfocarme más en el tema de la reparación. ¿Ok? Ya tienes un poco de conocimiento en la electrónica, veo que ya tienes rato reparando, o sea, veo que no estás de como nivel cero, o sea, veo que ya sabes bastante. Sí, hace como un año y algo que estoy metido en el tema. Como un año, muy bien. Y justamente te preguntaba también las versiones que tenías y, y nada, en orden para esto, te voy a pedir unas fotos de las hashboard que tengas que quieres reparar. Igual tengo algunas también. Me habías comentado que tenías ese 19K Pro de aluminio y de fibra de vidrio, ¿no? Sí, así mismo. Justamente estaba trabajando aquí también, ya tengo un rato trabajando sobre las K Pro, que vienen a tener la misma estructura que las XP. Sí, igualita. Entonces viene, ya desde la K Pro, creo que luego de la K Pro viene la XP, o no sé si serán de la misma serie. Pero bueno, en fin, lo que vendría a cambiar en este caso vendría siendo lo que es la cantidad de chips por dominio, ¿no? ¿Sabes lo que es un dominio? Sí, Ok, sabemos que un dominio es una cantidad de chips. Un dominio está conformado por una cantidad de chips y una cantidad de LDO. sí. En este caso, también tiene lo que es un amplificador operacional, que es lo que está interceptando cada placa acá entre dominio y dominio, ¿no? A ver cómo es que pongo el bolígrafo. Déjame cerrar la perspectiva de aquí, no se escucha el perro. Bueno, muy bien, cualquier cosa, estoy grabando la sesión y ahí te subo el video a un YouTube, a un canal de YouTube o privado, o tú solamente con el link entras o vean qué plataforma te lo subo. Puede ser mismo en un Drive y ahí tú ves cómo lo... Creo que en el mismo Drive se puede reproducir. Como a vos te parezca mejor, ¿no? Sí, sí. Ahí uno lo sube a Google Drive y ahí
Me parece que te sale la opción de reproducir. Sí. Si no es muy pesado. Ok, entonces, lo primero que vendríamos a identificar sería como que una etapa de datos en la hashboard y una etapa de potencia. Sí, tengo ciertos componentes que se van a encargar de comunicar la información y el procesamiento de datos, y aparte de eso voy a tener otros actores que se van a encargar de lo que sería el suplemento de energía, o chips que están simplemente dedicados a entregar un voltaje muy específico y poder mantenerlo sobre la marcha. Entonces, problemas con las etapas de datos pueden ser tarjetas que tengan todas las señales y den 0 ASIC. Pueden ser tarjetas que tengan todas las señales y den 0 hash rate. Que tengan todos los chips y que den 0 hash rate. Sí, Y ese era el er, que te comenté hace rato de la J Pro. em, eso sería dentro de la comunicación de los chips. Ese es algún chip que se tiende a ir a corto cuando la máquina ya empieza a trabajar y cause que se reinicie el equipo. Y la que tú dices, en la mayoría de los casos, es también un chip que no, que tumba todo el hash rate, digamos. Y es difícil encontrarlo con tester. Una técnica que yo utilizo es, déjame ver cómo pongo el bolígrafo. Aquí está el bolígrafo. Borra abajo. Un voltaje muy importante también, y no es muy común verlo en los tutoriales que frecuentemente se encuentran, es el voltaje que yo tengo. Por ejemplo, si este sería mi primer dominio, que este es mi primer dominio, este es el chip 1, es el voltaje B-Core. B-Core. Ya, ahí luego te lo escribo bien. B-Core. ¿Cuál sería este voltaje B-Core? El que está alimentando el chip, que sería el voltaje que me encuentro acá, ¿cierto? Sí. Entonces, este vendría a ser la Tierra, porque este es el primer dominio. Esta parte de aquí vendría a ser la Tierra y este vendría a ser el positivo de este chip. Ah, ok. ¿Y qué voltaje? El tierra sería el de arriba, entonces. El Tierra sería de arriba para el primer dominio. Fíjate que aquí está la barra de Tierra y Sí. siempre la que está más cerca al conector de datos es la Tierra, siempre, en todas las placas. ¿Sí? Entonces ahí comienza la Tierra de mi primer dominio. Entonces, cada una de estas placas es el negativo de un chip y el positivo del otro. Entonces, para este dominio, fíjate que es la misma placa, pero esta va a ser la tierra de este chip y este va a ser el positivo para este chip. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo este es un arreglo que está en serie. Se puede interpretar como resistencias que están en serie. Y a su vez, cada uno de los chips, al ser un semiconductor, cada uno de estos chips también se puede interpretar como una resistencia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que existe un voltaje de B-Core que tiene que ser respetado. ¿Cuál es este voltaje? El voltaje de la fuente de poder dividido entre la cantidad de dominios que yo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí en la KPRO que yo tengo 11 dominios, ¿verdad? Entonces yo agarro voltaje de la fuente, por ejemplo, 12 voltios o 15 voltios, 13.8, un voltaje en el que frecuentemente operan la serie en la que estamos conversando. Y, y lo que vamos a hacer es que lo dividimos entre la cantidad de dominios. Sí, por ejemplo, 15 voltios entre 11 dominios. Vamos a ver si tengo una calculadora aquí. Calculadora. Por ejemplo, 15 voltios entre
ahí me parece que son 77 chips, 11 dominios de 7 chips, ¿verdad? 11 Sí, dominios. así es. Entonces, aproximadamente 1.3. Entre 1.3 y 12, entre 11. Entre 1 y 1.3 tiene que ser este voltaje B-Core del que estamos hablando. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno de estos chips, que también tienen una impedancia interna, ¿verdad? Porque como también es un semiconductor, tenemos un valor de ellos en escala de diodos y etcétera, pero también tenemos un valor de ellos resistivo. Y este valor resistivo va a variar en función de la temperatura. Una temperatura más estable tiene cierta resistencia y a medida que aumenta la temperatura, la resistencia baja más. Sí. ¿Qué sucede? Al tratarse de que están todos ellos en paralelo, cuando uno de ellos, al menos uno de ellos, pueden ser más, pero cuando al menos uno de ellos su resistencia baja más, ¿qué es lo que va a suceder? Va a consumir más voltaje del B-Core. Entonces ya el voltaje del B-Core no sería como el promedio 1.2, sino que se va, por ejemplo, a 0.9, 0.7. Entonces eso ocasiona fallas de minado. ¿Sí? Sí. Y tienes que sacar el promedio, ¿verdad? Porque si le pongo 12, a lo mejor es 1. Si le pongo 15, a lo mejor es 1.3. Pero no todos los dominios estarán malos. La mayoría de los dominios tendrán un voltaje, digamos, nominal del core, entre los rangos que vimos, y será usado para comparar. Entonces, el chip tiene las mediciones de los puntos de prueba, ¿ok? Que son 5. Tengo, Sí. tengo la medición del B-Core. Y además voy a tener la validación de los LDO, que en este caso son 3. Fíjate, acá en el primer dominio hay un LDO dedicado, sí, de 1.2 para el CLK, para el cristal que está acá. Nada más alimenta como que esta zona, porque su otro LDO está acá en este lado de la esquina. Entonces vamos a tener unos LDO de 1.2, ¿verdad? Uno por dominio, excepto en el primer dominio que hay dos, y de en adelante serán uno de 1.2 y luego dos de 0.8. Vamos a tener 1.2, 0.8 y el otro lo vamos a tener acá en la otra esquina. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí tengo el primero, este sería de 1.2, ¿sí? Entonces, Sí. si viene y los alimenta todos. Ahora, el de 0.8, que está más abajo, llega y alimenta hasta acá. Y ahora este que está acá es el que se encarga de alimentar estos últimos tres. Mm, Entonces, muchas veces también tenemos problemas de que el conteo nada más me llega hasta acá, pero claro, es porque el LDO no tiene fuerza para seguir impulsando la señal hasta allá que le debería corresponder a él. Entonces, así nosotros cambiemos este chip o cambiemos este chip, el conteo va a llegar hasta aquí porque está ausente alimentación del LDO de ese sector. Y bueno, esto que estamos viendo sirve tal cual para las de fibra de vidrio. Esta es una de aluminio, pero sirve tal cual para las de fibra de vidrio porque son exactamente iguales. Tienen los mismos componentes en el mismo lugar y les sirven los mismos tipos de chips. De hecho, tengo un alumno ahora de Bolivia y me dijo que él no sabía y metió a minar juntas tarjetas de aluminio con tarjetas de fibra de vidrio. Y yo, no, no puedes hacer eso. Y me dices, no, pero sí, pero yo tengo un equipo ahí minando, mira. Y abrió así, me mostró la foto. Y era así, dos de aluminio y una de fibra de vidrio. Y y le las, estaban rodando. y las revisé, las tenía minando con el firmware de Antminer y todo. Y estaban minando las tres juntas. Súper. O sea, eso rompió todo paradigma. O sea, eso no, antes no lo había visto
No sé, me sorprendió. Si no me muestras la foto, yo casi que muéstrame la foto para creerte, porque eso estaba de loco. Y así la tiene trabajando. Yo me dijo, no, yo en mi ignorancia yo lo hice porque yo pensé que eso era lo mismo. Y yo, no, eso no es lo mismo. Y veo las temperaturas y las temperaturas igual. O sea, la tarjeta la reconoce y la manda a trabajar igual. Eso no. Hizo algo difícil sin darse cuenta. Sí. Entonces, esto por ese particular. Entonces, ¿cómo analizar entonces ahora cuál es el chip de los 7? Porque mientras más dominios tiene, mientras más chips tiene por dominio, más complicado es encontrar aquel que está haciendo el daño. Entonces necesitamos herramientas específicas. Eh, yo analizo mucho por lo que es el térmico, que ya sea con cámara térmica o puedes o utilizar localizador de fallas, que es como un spray que enfría la tarjeta, le deja como una capa de hielo ahí y luego cuando le metes un poco algo de voltaje, Se derrite. se derrite. Puedes utilizar flux también y el primer chip donde se derrita más rápido el flux, que tú sospeches que puede estar en corto o que puede estar débil ese en el dominio, pues ese se va a derretir más rápido o de inmediato el chip. Esto por si no tienes no lo haces no lo puedes hacer con cámara térmica de momento, pero te la Uy, recomiendo que es una herramienta de taller que a mí me salva con todo realmente. yo quiero hacerte una consulta. Mm. El test, el Static Repair que ustedes usan ahí, hay momentos en que, por ejemplo, el test te marca 0 ASIC, pero ponerle que está bueno hasta el chip 20, un ejemplo. No, no, porque te da cero el Stasic y en la máquina te da un número. Porque me estaba haciendo esa pregunta. Viste que con el Stasic hay una herramienta que se le dice Vox, no sé si conoces. No, ilústrame si quieres. Eh, Claro, voy a buscar acá. Que se usa con el test. Espérame un ratito. Eh, no sé si se llega a apreciar ahí. Más o menos. Es una herramienta. Viste que algunas veces en las hashware Ujú. vos haces un test y no te levanta ni un chip. Esta herramienta es, vos le haces el puente, eh, a ver, es RI y ahí te marcan los chips hasta que así está pasando. Ah, ok. O sea, por ejemplo, pones la punta en el 35 y marca hasta el 35, algo así. Sí, así es. Ok, sí, ese método también no tiene el pico de T, pero Ah, no funciona en todas las placas. Hay unas S19 en las que sí funciona y hay otras que yo también les he hecho ingeniería inversa de poner en corto el TX, poner en corto el reset y a veces no. ¿sabes cómo puedes hacer? Con el BI a veces me funciona en algunas placas. Con el test, por ejemplo, con el multímetro, algunas veces funciona en la escala de diodo. Ujú.
El negativo en el negativo de la entrada y el positivo en el puente de los chips. Pero ¿sabes cómo? Viste que nosotros probamos ahí y puede ser que fabriques con dos pilas. ¿Sabes lo que es las pilas? O no sé cómo le dicen ustedes. Las baterías. Pero de 1.5. Ok. Y puedes poner esas dos en serie para sacarle 3 voltios y ahí sirve igual. Ok, le pones dos pilas y ¿qué le haces? Y con ese le das el puente, el negativo al negativo y el positivo entre los ASIC. ¿No tiene una foto de eso? Legalmente ahora no tengo nada. A ver. Tengo una placa acá para mostrarte encima. Una placa ahí. En este caso sería el puente RX. El test point. Sí. Viste que tiene el RCT, VI, RX, LK y TX. Ujú. En este caso sería la punta al negativo entre el chip y el positivo en RX. Ok. Y llega hasta ahí. Sí. Por ejemplo, tenés un chip, o sea que el chip malo en el ASIC 90, un ejemplo. Y, o sea que un ASIC 20, un ejemplo. O Pero sea que, al hacer el test, no te detecta ningún ASIC. ujú. Y esa herramienta sirve bastante para eso. Mm. O sea, sirve si yo, por ejemplo, lo quiero probar mañana, me sirve como una fuente de poder, por ejemplo. Puedo poner la Sí, fuente de poder en 3 por voltios. ejemplo, un 2.8 ya te sirve. Con 300 miliamperes creo que ya da. Ok, bueno, hay que hacer la prueba, a ver, me gustaría, mañana lo hago. Porque vos sabés que el box, esta test box, se llama ahí, eh, funciona con dos pilas de 1.5 y adentro no tiene nada, solo tiene diodos de protección y esas cosas. Para que no queme o por exceso de corriente y esas cosas. O sea, es muy básico, dices tú. Muy básico. Vos sabés que ruso, el test que usamos nosotros, el Stasi, es ruso. Ujú. Y allá cuesta $250 cuesta. 250. Una, una caca. No es nada, sí. Muy bien. Y ese no se consigue en SEO, ¿verdad? Ese tester. No, en Zeus no. Puedes buscar Stasi, buscar en una página nueva y Stasi Tech. Ahí. Y ahí es. 2100. No, este es el tester completo. Tienes que buscar ahí Vox. Ahí está el Stasi Tech Vox, dice. No sé,
una foto acá al privado ahí. Ahí te llamo. Creo que traje acá. Acá tengo conmigo, traje del trabajo. Ay, no traje, no. Hola. Estamos. Tú tienes el box o el Pro. El Pro. ¿Por qué no? Este de 3100. Mira acá está. Pero este viene aparte. Y esta cajita es la que dice que trae solamente los diodos y ya. No, es esta. Otra es. Esta viene aparte. Acá en la imagen. Y esa otra que hace, sí. Esa otra grande es para test de Avalon. Mm, Ahí lo único bueno que es del Pro es que hace el test de fuente. mira, aquí dice Paraguay. Distribuidor en Informín. Es la empresa en la que yo estoy trabajando ahí. Mira vos. Hoy llegó uno nuevito. Está bueno, me gustaría tener uno, pero está como caro. Basic ya te sirve para WASMiner y Unminer. Lo único bueno del test Para Pro, hacer pruebas. lo único bueno del Pro es que hace test de fuente. En Avalon casi no se trabaja. No, las Avalon aquí ni siquiera llegan a las Avalon. No. Eso es lo que te dije. Lo único bueno del test Pro es que hace el test de fuente. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas con las fuentes de poder? ¿Tienes algo de experiencia? Fuente sí tengo un poco más de experiencia. Lo único que me cuesta es cuando una fuente prende pero no está sacando voltaje ahí. Y le he revisado los MOSFET, los famosos MOSFET de la salida. Los de la salida sí, pero les revisé esos MOSFET chiquititos que tienen
Los que activan los MOSFET también, todo bien, pero está difícil. Hoy Y justo, siempre puedes ir por el circuito del PFC. hoy justo estuve reparando ahí dos fuentes, pero nada más eran la entrada. Y era que puente, MOSFET, diodo. Eran MOSFET y varistores, estaban toditos reventados, todas esas cosas. Eran MOSFET también. Muy bien. Te voy a pedir que te registres aquí en Google Classroom con este código, te metes y aquí tengo una carpeta con material de referencia de cada semana que vamos a estar viendo. Tengo por aquí unos audios, unos videos, eh, documentos en PDF con mapas de, mapas de visión cables. Este mismo mapita está acá en esta otra plataforma. Ahí me dices si la quieres y te registras y te paso. En lo que, bueno, es como te clasifica como que los 5 pilares que tienes que ir teniendo para eh, efectuar el proceso de reparación, pero es más que todo como un protocolar para personas que aún no tienen ese protocolo. Tú como trabajas en un taller, pues ya tienes experiencia de lo que sería qué herramientas necesitas, ves en el banco de trabajo, equipos de prueba, materiales auxiliares, requisitos que de mantenimiento, que si los destornilladores. Y bueno, cómo utilizar bien todo lo que sería la pasta térmica, estructura y principio de funcionamiento. Bueno, lo que veníamos conversando justamente ahora, por ejemplo, va a tener una cantidad de dominios y una cantidad de chips por dominios. Y ves aquí, por ejemplo, también se cumple el voltaje operativo del chip BM1362. Me dice que este chip trabaja con 0.32. Ahora, si tú agarras una J Pro que tiene 3 chips por dominio, ahora va a tener 43. Son 42 dominios. Entonces tú vuelves y agarras esos 12, 15 voltios, los divides entre 43, o 42, perdón, y te aproximadamente debería darte 0,32. Entonces llego al mismo análisis. Llego al mismo análisis. Si tengo menos voltaje, ok, perdón. Si tengo que respetar que tenga este voltaje. Entonces ya sabemos que si tenemos menos voltaje en el B-Core, menos voltaje en el B-Core significa que un chip bajó su impedancia y está causando anomalías en ese circuito. Puede ser también, caso contrario, que tenga soldadura fría los contactos del chip o que el chip internamente esté aislado, lo que va a hacer que ahora ese 0.32, la corriente que ellos manejan, se ve equitativamente para cada chip que está allí. Ahora, si hay un chip que no está queriendo asumir esa corriente, lo que va a hacer es que el voltaje va a subir. Entonces, por ejemplo, yo quito un chip de, de ese dominio, por ejemplo, quito el del medio y mido el voltaje, entonces ya no va a ser 0.300, sino que va a ser 0.500. Entonces, en un voltaje, que ese voltaje operativo, ese B-Core ya no sea 0.300, sino 0.500, está en un chip ahí, entonces ahí determino que tengo un chip en ese dominio con soldadura fría. Si tengo 0.200 en vez de 0.300, determino que tengo un chip en ese dominio con baja impedancia. Entonces, como también puedo determinar solamente alimento ese dominio y puedo ver qué chip está fallando. Por ejemplo,
como ya sé que esto trabaja con 1.2 este de Core, yo le puedo colocar acá en la tierra. Le puedo colocar allí en la tierra una fuente de poder aquí con la tierra aquí en la tierra y con el positivo aquí con 1.1 un voltio. Y entonces estoy alimentando este dominio. ¿Me hago entender? Nada más alimento este dominio que está aquí. Si le coloco un voltio con la tierra por acá y con el positivo por acá, si le coloco un voltio. Nada más alimento ese dominio. Entonces, si yo hago eso con la fuente de poder, me debería revelar algún consumo. Por ejemplo, 10 miliamperios. Ya también sé ya también sé cuánto mide un dominio inicialmente. Entonces, con esos numeritos, que ya sabes que nuestro trabajo, el arte de nuestro trabajo, es medir y comparar datos. Nada, espero tener muchos más datos ahora y muchos más números que ofrecerte para que comparemos y encontremos las resoluciones. ¿Tenías alguna consulta hasta el momento? Por el momento nada. Acá te quería mostrar Acá se puede dar la vuelta a la cámara, ¿no, verdad? No. Tienen dos diodos, una resistencia y un condensador cerámico. Increíble. Lo venden a $250. Y con eso lo que hace es que llegue el voltaje hasta ahí. Sí. Algunas veces pues viste que funciona hasta el chip 20, pero en el test te marca un 0 ASIC. Y vos le ayudas con ese para Tú que... le vas dando en el 15 y te marca 15, 18 te marca Sí, 18, pero si te pasas al 25 te va a marcar 20 otra vez. sí. Está bueno. Está bueno, pero vamos a recrearlo nosotros mismos a ver qué pasa. Ok, entonces, por ejemplo, en esta sección, eh, también lo que podremos ver en la próxima clase es una clase de lo que es solo firmware, Initial Miner, guía de cómo instalar el firmware completo. Entonces, todo este material, puedes acceder a este material ahí en la carpeta. Si quieres, te lo paso por WhatsApp, te comparto la clase. Ves qué modelos hasta ahora tienen soporte para ese tipo, dependiendo del tipo de controladora. Sabes que tenemos 3 tipos de controladoras, ¿no? Para las 19. Tenemos tipo Xilinx, tenemos Amlogic, tenemos Cevitec y tenemos Beaglebone. Tenemos 4 modelos de controladora. Que desde las Capro en adelante son en su mayoría Amlogic y Sí. Cevitec. Y por acá en unas más adelante aquí está la lista de materiales que lleva, por ejemplo, la J Pro. Para la K Pro son realmente los mismos. Lo único que la K Pro tiene el amplificador operacional. Eso sería lo único extra que tendrían. Y bueno, un poquito de calidad que vamos a estar viendo más adelante con respecto a cómo empiezan a comunicarse los chips. Por ejemplo, vemos que ya hay unas que no tienen PIC, hay otras que sí tienen PIC, que ya al tener el PIC y tienen los MOSFET, al no tener los MOSFET solamente tienen una de PROM nada más. Bueno, entonces las he determinado y entre varios colegas también hemos determinado que estas tarjetas que ahora no presentan PIC tienen una tendencia a fallar
con mayor frecuencia y con un menor grado de ser reparables por el hecho de que no tienen un corte del suministro de corriente. Sabes que la controladora se comunicaba anteriormente con el PIC, se comunicaba con el PIC y el PIC se encargaba de habilitar las compuertas de los MOSFET que abrían el paso de B-Bus. Entonces ahora sin el voltaje, sin, como que sin ese policía que te interrumpa esa comunicación ahí, todos los dominios están constantemente recibiendo energía. Entonces, hay unos dominios que no deberían, en dado caso, recibir constantemente energía si se supone que hay un chip en ese dominio que su impedancia está bajando. Entonces, lo que ocasiona, y a su vez, al tener muchos dominios, muchos chips dentro de su dominio, no 2 ni 3 sino 7 11 12. 12 como la S21 Hydro, eh, Sí. hace una especie de reacción en cadena, que cuando se va uno generalmente se lleva a los dos de al lado. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, ya no existe de lo que sería la Capro en adelante, ya hay unos modelos que no tienen PIC. Vuelven a tener PIC las S19 Hydro y ya luego las S20, me parece que ya en S19 XP ya dejan de tener otra vez el sistema de PIC y MOSFET que la verdad que me parece que hace un buen trabajo. Ojo, he visto también de PIC y MOSFET explotadas y esos componentes también explotados, pero bueno, me parece que hay tarjetas que se dañan a veces de una forma irremediable por culpa de esos actores fundamentales que tenemos allí. Entonces, a esto también, este término de que todo sea una cadena de serie, se le llama en microcontroladores, se le llama Daisy Chain. Hay un apartado en lo que es electrónica digital que se dedica a hablar sobre los microcontroladores, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes arreglos que pueden tener los microcontroladores para comunicarse, entre ellos existe este llamado Daisy Chain, que es como se comunican las hashboards. Y bueno, quiere decir que una sucesión de justamente el mismo integrado que actúe como maestro y como esclavo del anterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tengo en cada chip, sabemos que tenemos, y hay unas placas que lo dicen, por ejemplo, la S21 Hydro es así, que va cambiando las letritas, por ejemplo. El primer dominio empieza con CI y el segundo empieza a decir CO. Y un dominio empieza con RI, otro con RO, RI, RO, otro BI, BO. Entonces, estas IO no son más que input y output. Entonces, el chip del lado izquierdo, el chip por acá del lado izquierdo va a tener lo que sería TX input. Tiene command input y a su vez tiene command output. Este también tiene command input y a su vez command output. Y en sentido contrario, que sabemos cómo viaja el RX en sentido contrario, tenemos también receive, creo que es receive, si no mal recuerdo, receive input, receive output, pero viajando totalmente en sentido contrario. Entonces cada chip valida la respuesta de cada uno al anterior. Entonces simplemente cuando falla uno, al fallar uno, causa que falle toda la cadena. Y un caso reciente que también he determinado de esto es el famoso chain break. Me imagino que también has leído sobre esa falla o la habrás leído en algún kernel log, ¿no? Y entonces, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? Entonces, cuando tenemos chain break, es prácticamente una word que se reinicia. Sí, pero tiene como un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de este chain break? Que la tarjeta puede que mine media hora, una hora y se caiga, o puede que
puede que se caiga mientras está arrancando, que todavía ni siquiera llega a sus terahashes totales. Entonces esto quiere decir que el chip todavía reporta su propia duración, reporta su misma dirección, pero a partir de allí empieza a fallar la comunicación, por ejemplo, el 20. Entonces, el 20 empieza a fallar y del 20 en adelante nada más funciona. Entonces, ahí es cuando cae en chain break. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en estos casos? Con firmware como Vinish o Luxor, que me permiten ver la salud de los chips. Okay, en tu caso también puedes aplicar lo que es el Stasic en el modo ese que tú me dices que le aplica los nonces, que puedes ver los chips. Pero bueno, esto lo veo yo mientras la hashboard está trabajando en la máquina y lo veo con el firmware del equipo, con Vinish o con Luxor. Y nada, lo que empiezo a notar es que, por ejemplo, la hashboard es de 50 terahashes, por ejemplo. Y cuando va en 35, a partir de cuando va en 35 terahashes, el chip 20 se empieza a poner amarillo. Y después cuando alcanza 40 terahashes, el chip 20 se empieza a poner rojo. Y ya cuando va a llegar su hash rate se reinicia. Entonces, es el chip número 20, que es el que se empieza a poner amarillo, luego rojo, luego se reinicia, el que de ahí en adelante ocasiona lo que es el chain break, que es una de las fallas más complicadas que me consigo en el taller. Muy visto en las series que están ahora, las S21 y S21 Pro de 234 terahashes, presentan muchísimo lo que es chain break. Y bueno, lo determino de esta forma a través del análisis con lo que es el firmware. Bueno. ¿Cómo, cómo las revisabas tú con el STASIC? ¿Tenías algún caso particular? Justamente vino última vez una máquina así, como me están comentando, detecta todo, pero empieza a minar hasta un cierto punto y después chain break y se cae. Y después reinicia y vuelve a alzar, pero la misma cosa. Sí, sí, sí. Es un chip, a partir de un chip que se empieza a calentar más que de los demás y también ocasiona esta falla. También lo podrías ver con una cámara térmica cuando le das calor a todo, teniendo la tarjeta fría y digamos que la calienta, se calienta rapidísimo, no sabes que ya se calienta de golpe. Ahí también, esto lo veo más en S21 Hydro, pues. Y con el Stasic vos le metes una fuente de APW3 y le metes el test de overload, se le dice, Mm, que simula el minado. Empieza a calentar, a veces cuando calienta todo, ahí corta. Y ahí te marca 0% de vida útil y ahí ya me identifica ya. está bueno, estaría bueno adquirir uno de esos para ver qué onda. Sí, realmente vale la pena. Muy bien, en esta plataforma también están las definiciones de todo esto. Por ejemplo, quieres saber un poco más sobre voltaje operativo, un poquito más de el EO del bus y va a tender a mostrarte todo, por ejemplo, que sería el RX y va acá y empieza a generar material solamente sobre la señal de RX, por ejemplo, y su comunicación en este modelo de placa. ¿Ves? Se caracteriza por tener un flujo inverso, la señal se transmite desde el último chip hasta el primer chip y también importante que justamente como dice aquí, tiene un destino final. O sea, pasa por los chips, pero a su vez ellos le entregan la señal a los conversores de datos, los conversores de voltaje, que son los que te comentaba ahora, ¿no? Que acá serían estos señores que están acá. Entonces, tengo este otro,
me parece. Hemos tablero acá. Y tengo acá también un conversor de datos para RX y un conversor de datos para TX. Va a venir la señal de TX por acá por el puerto de datos, pero va a venir con un nivel lógico de 3.3. Entonces, este señor recibe 3.3, lo baja a 1.2 y le entrega TX aquí a este señor. Hoy TX, todo se va hasta allá, hasta el último, hasta el último, hasta el último. Entonces, supongamos que este es el último. Bueno, no, realmente este que está acá es el último. Entonces, pasaría el RX, sale de aquí con 1.2. Sí, el RX 1.2 voltios. Y se va por una pista hacia el otro conversor que quedó acá. Entonces, este conversor lo recibe en 1.2 y debería entregárselo ahora a la controladora por el puerto de datos en 3.3. Ok, porque todo lo que es 3.3 viene a ser protocolo I2C. Y cuando tengo TX y RX es porque estoy hablando entonces del protocolo WART, que son dos protocolos distintos. Necesito convertir estos voltajes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces que yo tengo todos estos voltajes, pero estos conversores o no están convirtiendo estos voltajes. Muchas veces también ellos están quemados y lo que ocasiona es que en la tarjeta siempre me dé 0 A. Tengo todos los voltajes y tengo 0 A, sí, pues es muy probable que sean ellos. Y estos señores, a la vez, si yo me pongo a verlos en un osciloscopio, debería poder ver los unos y ceros de cuando ellos empiezan a hacerle la consulta de los chips. Muchas veces tienen 1.2, pero no tienen esta forma. Tiene que verse como que una trama de comunicación cuando yo lo veo en el osciloscopio. Entonces puede que en algunos casos yo todavía tenga 1.2, pero cuando el tester, ¿verdad?, le ejecute, le pregunte cuántos chips tiene, aquí lo que yo tenga es ruido. Entonces este sería el trabajo de estos señores que están aquí. Uno dedicado para... hay unas dashboards que tienen solamente uno, un solo conversor de datos, y en el otro lado lo que utilizan es un divisor de tensión. Utilizan dos resistencias para que aquí hayan 3.3 y justamente en esta caigan 1.2 voltios y esta, y ahí sería donde se va la señal, ¿no? Entonces, si quieres, me pasas tu correo, ¿verdad? Y Sí. yo este tablero te lo comparto. Muy bien, entonces, ¿alguna consulta que tengas? La verdad que hasta el momento, todo claro. ¿Cómo te queda este horario? ¿Te gustaría cambiar a otro día de la semana? Quisiera ver cómo te va, cuántas veces a la semana quisieras puedes ver clase. Y no sé, depende de vos. ¿Cuántas veces a la semana? Un poco más temprano puede ser también. Un poco más temprano puede ser. Un poco más temprano puede ser. Bueno, pueden ser una o dos veces a la semana. Tú me dices más o menos cómo vas a ir de tiempo. Pero si son 2 veces, hacemos 1 hora y 1 hora. Si es una vez, hacemos 2 horas. O 1 hora y media. Ahí, van, ahí vemos, ahí nos podemos igual si necesitas una clase extra porque tienes una tarjeta en particular que quieres revisar, tú me avisas y hacemos una sesión más. Eso no hay ningún problema. Sí, puede ser 2 veces a la semana. Bueno, entonces,
Vamos a quedar para el martes de la semana que viene. ¿Sí? Martes a las 5, Puede ser, sí. miércoles. Está bien, Mate. Dale, el martes 5:30. Sí, perfecto. Bueno, entonces, nada, pues pásame tu correo y esta plataforma se llama Google Classroom. Eh, Google Classroom, esta se llama Notebook LM y ya luego te digo por dónde te voy a subir el video que queda grabado en la sesión para que puedas volver a ver las dudas. O lo descargas, lo metes en una inteligencia artificial y te hace el resumen también de todo lo conversado. perfecto.